Muy buenas tardes. Les cuento que mi nombre es Paulina Huenchumán Luna, soy contador auditor, tengo 25 años de experiencia en formalización de empresas, tengo una consultora donde trabajo con 12 contadores y esto que les voy a contar hoy día lo hacemos todos los días. Lo que ustedes van a ver en esta PPT y en este taller básicamente es un taller que yo he hecho a través de todas las regiones, con otras instituciones también del gobierno, y es básicamente poner en una presentación todas las actividades que realizamos para poder formalizar a un emprendedor o a alguien que llega con una idea y quiere hacer empresa. Bueno, cuando hablamos de formalizar empresa, siempre todos se asustan. ¿Y por qué se asustan? Porque obviamente hay trámites entre medio, hay que cumplir leyes, hay que hacer demasiados, cumplir demasiadas condiciones, o por lo menos eso es lo que la gente cree normalmente. Antes de pensar en formalizar, yo les quiero contar un poquito qué es lo ideal que deberían hacer. Cuando uno tiene una idea, o sea, todo el mundo tiene ideas, pero las ideas no son negocio. Y a lo mejor eso es algo que no queremos escuchar cuando estamos enamorados de una idea. Pero es la verdad, hay que pensarlo. Porque formalizar es tomar compromisos con el Estado, compromisos con los socios, si es que los hay, compromisos con los accionistas. Por lo tanto, pasar de la idea a la acción es un tema. Para formalizarnos, nosotros tenemos que primero definir si la idea que tenemos es realmente una idea rentable, una idea que se puede transformar en un negocio de verdad y no solo en un entretenimiento. Y con eso no quiero resultar pesada al decirlo, pero pasa muchas veces que no lo pensamos bien, no hacemos la tarea completa, creemos que nuestra idea es la más importante y creemos que es fantástico lo que se nos ocurrió, pero como no hacemos la tarea de socializar la idea, pasa que iniciamos una empresa que después no tiene sentido. Por lo tanto, yo ahora lo que les quiero transmitir, la primera idea es que ustedes deben socializar la idea. ¿Qué significa eso? Si tienen la opción de ir, no sé, al INHUB, a un centro de negocio, alguna de las tantas alternativas que hay para saber si tu idea es un negocio potente, hágalo. O por último, ingresen su negocio a Google y investiguen, a lo mejor su vecino tiene la misma idea y pueden a lo mejor potenciar el negocio o no competir. Ahí es una decisión personal. Entonces, investiguen sobre el tema, identifiquen sus recursos, armen su modelo de negocios antes de pensar en formalizar todo esto. Seguramente muchos de ustedes están pensando que ya hicieron toda esa tarea. Ok, si ya hicieron la tarea, fantástico. Entonces, si ya hicieron la tarea, vamos a pasar al tema que realmente nos convoca. ¿Cómo formalizar? Cuando nosotros queremos formalizar porque queremos postular un proyecto, porque es parte de las condiciones, y ya sabemos que tenemos un negocio entre manos, no solo una idea brillante, entonces tenemos que pensar cómo se hace la formalización. Hay dos cosas importantes. Lo primero es decidir qué tipo de escritura voy a hacer, y para eso tengo dos caminos. El camino tradicional, que es ir donde un abogado y decirle a la empresa que tú quieres formar. Y el segundo camino, que es el camino que yo recomiendo para emprendedores, es ingresar a la página web de www.tuempresaenundia.cl y investigar el formulario que existe ahí, y en muy poquito rato, o sea, en una hora, en 20 minutos, o alguien que ya haya hecho la formalización a través de Tu Empresa en un Día, lo puede hacer rápidamente. Ingresar a www.tuempresaenundia.cl es muy sencillo. La verdad es que el formulario está muy fácil de usar y tienen, yo diría que casi nulas posibilidades de equivocarse. Confíen en el sistema porque funciona. Desde que se creó el formulario online de crear empresas, personalmente he creado, no sé, unas 60 empresas y todas funcionan maravillosamente bien. Por lo tanto, si su negocio es comprar y vender, si su negocio es de asesorías, confíen en el sistema de Tu Empresa en un Día. Es gratis, no les cuesta nada y es rápido, es extremadamente rápido. Por lo tanto, tengan confianza en el sistema, funciona. Después,
Si yo ya pensé en hacer mi empresa, obviamente viene la pregunta, ¿qué tipo de empresa debo hacer? Algunos dicen que la SPA es mejor, otros dicen que la limitada o una IRL. Muchos de ustedes han recibido consejos al respecto. Lo que yo les quiero contar hoy día es que no todas son iguales y que hay algunas diferencias fundamentales entre ellas. Tienen diferencias jurídicas, sí, pero más que eso les quiero contar en el fondo los tips que hacen que estas empresas sean distintas unas de otras. Primero, ¿en qué se diferencia una de otra? ¿Qué factores ustedes deben considerar antes de elegir el tipo de empresa que quieren formar? Tienen que revisar su propensión al riesgo. Todos los seres humanos tenemos cierta propensión al riesgo, un factor de riesgo. Todas las instituciones nos miden, las AFP, la gente que hace inversiones en catch, todos nos miden para saber cuál es nuestra propensión, qué tan arriesgados somos. Y eso es súper importante entenderlo y aprenderlo de uno mismo. Cuando van a hacer su primero o su segundo emprendimiento, tienen que sincerarse. ¿Por qué es importante sincerarse? Porque si no lo hacen, se van a dar cuenta después que están haciendo algo que no querían. Primer detalle, propensión al riesgo. ¿Qué tan arriesgado soy? Después, ¿me gusta compartir decisiones? ¿O soy más bien un líder solitario, donde me gusta hacer las cosas solo? Eso también requiere conocimiento personal, requiere que yo sepa quién soy y qué es lo que quiero hacer. Después, ¿cuento con capital propio o voy a conseguir el capital? Son las preguntas básicas que tengo que hacer para saber por qué empresa me voy a decidir. Entonces, luego, ¿por qué todos los abogados, los tíos, los parientes, todos los que han hecho empresa dicen, no, no, si tienes que hacer una empresa, no inicies tu negocio solo? Muchos de ustedes han escuchado eso. Y eso es verdad, y tiene un sentido jurídico. La independencia del capital tiene que ver con proteger el capital, proteger y separar los bienes personales de los bienes de la empresa. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la empresa que yo vaya a formar, todas las empresas tienen un riesgo inherente, todos los negocios tienen un riesgo inherente, que es un riesgo propio solo por existir. Entonces, dependiendo del riesgo propio que tenga mi negocio, yo debo ver qué tan apurado debo separar el capital personal de mi root personal con el capital de este negocio que yo quiero formar. Porque si mi negocio tiene un problema, o no sé, pongamos un ejemplo básico, si mi negocio es transporte de carga por carretera, cuando mi negocio es transporte de carga por carretera, lo que yo tengo que hacer inmediatamente es hacer una empresa. Incluso no importa cuál, hacer una empresa. ¿Por qué razón? Porque el riesgo inherente de ese negocio es muy alto. Yo puedo atropellar un animal, puedo atropellar un ser humano, puedo quedar en pan y chocar con mucha gente, se me pueden romper los frenos, puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, el riesgo es altísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con mis bienes personales si yo tengo un problema legal? Obviamente voy a tener que responder legalmente con mis bienes personales si es que ese camión no estaba separado de mis bienes personales. Por eso es súper importante separar los bienes personales de los bienes de la empresa. Pregunta, ¿se escucha bien ahí? Sí, te escuchas súper, Paulina. Estupendo. Seguimos entonces. Como ya sabemos por qué es importante separar el capital, es para protegerlo, entonces vamos a aprender qué significa entonces hacer una empresa IRL, una SPA o una limitada. ¿Qué y por qué me conviene? Cuando hablamos de Paulina, capital, ¿sí? disculpa, mira, acá Daniel Galeno hace una pregunta, bueno, respecto a lo que estaba hablando, dice, ¿pero eso sería para las sociedades cerradas y limitadas? Para todas las sociedades, incluida la IRL. Perfecto, muchas gracias. Uh-huh. Entonces, separamos entonces el capital de la empresa del capital personal para proteger el capital personal. ¿Ya? Así nos responden con bienes privados. Entonces, ¿qué significa hacer una IRL? Primero, una IRL es una empresa que tiene un solo socio. Si tú pretendes tener en el futuro un socio, un accionista, un partner que te acompañe en este camino, no te sirve.
Además tiene un solo giro. Por ejemplo, si tú decides instalar una panadería, decides instalar la panadería y después dices, ¿sabes qué? Me encantaría, además de la panadería, poner una cafetería y servir café, porque con los mismos pasteles de la panadería yo podría eventualmente servir un cafecito con un pastel. No te va a servir, porque no son el mismo giro. Panadería no es igual a cafetería. Y la IRL es de un solo giro. Ahora, a veces conviene cuando yo voy a pasar de tener un negocio con mi nombre y mi root y me quiero formalizar y siempre he trabajado solo, ok. Entonces una IRL no es tan mala. Después, ¿qué pasa con las limitadas? Las limitadas son empresas formadas por un mínimo de 2 socios. O sea, si mi decisión es empezar solo, porque me conseguí un capital familiar o no necesito tanto capital, o no necesito de nadie más que me apañe, entonces perfecto. Puedo partir con una IRL o con una SPA que la vamos a ver más adelante, pero no con una limitada, porque el mínimo que necesito para emprender con una limitada son 2 socios y un máximo de 50. Tiene múltiples giros, aquí sí puedo tener cafetería y panadería. ¿Y cuándo me conviene? Cuando tengo un equipo y tengo relaciones de máxima confianza. Por ejemplo, no sé, hermanos, amigos de toda la vida, gente que yo conozco mucho. ¿Por qué? Porque las limitadas para modificarlas requieren quórum absoluto. Me imagino que todos entienden claramente lo que es un quórum absoluto, pero vamos a ahondar en el término. Significa que para tomar cualquier decisión, yo necesito que todos mis socios estén de acuerdo. Si yo quiero, por ejemplo, ingresar un nuevo socio a una limitada, o quiero aumentar capital, o quiero hacer un cambio en la escritura societaria, y uno de mis socios no está de acuerdo, aunque tenga un 0,1%, no voy a poder hacer el cambio, porque para hacerlo necesito que todos me digan que sí. Por eso hay que tener ojo con las limitadas. Ahora, vamos a la más bonita, que es la sociedad por acciones. Bueno, porque yo digo que es la más bonita porque es la que funciona muy bien para emprender. Y para eso fue creada también. Es una empresa formada por acciones. Entonces tú no vas a tener socios, vas a tener accionistas. Tienes múltiples giros. Te conviene cuando quieres emprender solo y luego en el camino, a medida que el negocio vaya creciendo y a medida que tú lo vayas necesitando, puedes ir sumando más accionistas. Puedes vender tus acciones sin pedir autorización a los otros accionistas. Eso es un pro y es un contra, porque si soy una persona que obviamente soy correcta y hago las cosas bien, le voy a avisar igual a los otros accionistas. Pero si me hago el loco, puedo perfectamente transferir el título de mis acciones a cualquier persona y me voy de la empresa. Eso tiene un tema. Por ejemplo, los bancos, cuando uno tiene una SPA, te piden que tú garantices para cualquier crédito como aval personal. Es un detalle, pero es un detalle importante. Porque ¿por qué hacen eso los bancos? Por lo mismo, porque como es una sociedad creada para fortalecer el sistema emprendedor del país, es una sociedad que tiene muy pocas cortapisas. Entonces, en el fondo, depende de la seriedad que tú le quieras dar, es lo que tú vas a lograr. También, bueno, esto cuando tú quieres crecer y quieres vender acciones rápido te sirve, porque ¿cuál es la manera de vender acciones de una SPA? Tú haces un contrato de compra-venta de acciones, ideal si lo pasas por notaría, pero ni siquiera es obligación legal. O sea, haces un contrato, vendes tus acciones, la presentas en el servicio de impuestos internos y haces el cambio de los accionistas y estamos. Eso sería. Se rige por la misma ley de sociedades anónimas, cerradas, pero es mucho más sencilla de trabajar jurídicamente. Esas son las 3 más usadas. ¿Ya? Aquí ese es el abanico más cercano que ustedes tienen para elegir. Y yo les diría que la SPA tiene muy pocos detractores. Es como la que más se acomoda a los emprendedores actuales. Y además, como todos ustedes, la mayoría son gente muy joven, que van a intentar muchas veces giros, a lo mejor empiezan con una idea de negocio y terminan con otra, y van a tener que irlo modificando. Entonces, es muy bueno que ustedes hagan a lo mejor una SPA, y obviamente si tienen un contacto abogado de jurídica, también háganse asesorar por gente que sabe. Pero en términos generales y en la opinión de esta contadora auditor que les habla, la SPA funciona bastante bien. Se puede hacer, poner tu empresa en un día,
permite múltiples giros. ¿Qué les recomiendo siempre a mis clientes yo en la oficina? Miren, si van a hacer, no sé, si quieres hacer compra y venta de repuestos de bicicletas, maravilloso, pero piensa qué vas a hacer en 3 años más, dónde estás o dónde quieres estar. ¿Dónde quieres estar en 5 años más? Permite que tu mente vuele, que te imagines distintos escenarios. ¿Para qué? No porque me interese saber qué van a hacer ustedes, sino para que ustedes puedan soñar y poner esos sueños en el giro de la empresa. Así no tienen que modificarla 20.000 veces. Entonces, si hoy día quieren vender repuesto de bicicleta, mañana repuestos de auto, en 3 años más repuesto camiones, en 10 años más quieren estar vendiendo repuestos de aviones, póngalo en su empresa, en su descripción del objeto social. No pasa nada, porque va a quedar ahí como letra muerta hasta que ustedes decidan usar ese párrafo o esa frase. Si hoy día es solo vender repuestos de bicicleta, fabuloso. Eso es lo que van a usar para hacer su iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos y abrir su giro. Lo demás queda ahí, esperando, hasta el momento que sea necesario, pero lo tienen en el minuto en que lo necesiten, no van a necesitar hacer una modificación de la escritura. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, mira, Porque ese es el primer tema. Carolina Muñoz pregunta, ¿puedo pasar de una EIRL a una limitada? Claro que sí. Se puede hacer la migración en la misma página de www.empresaenundia.cl, tu empresa en un día. Hay un espectador anónimo que nos pregunta, ¿los futuros giros tienen que estar establecidos en las escrituras al inicio? Lo que pasa es que vamos a hacer una diferenciación. Los giros no es lo mismo que el objeto social. Los giros son aquellos códigos que el Servicio de Impuestos Internos pone a tu disposición para que tú puedas decir a qué te vas a dedicar. El objeto social es la descripción del texto donde tú indicas a qué te vas a dedicar con la formación de esa sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente ocurre, disculpa Fernando, normalmente ocurre que creemos que ambas cosas son iguales. No, uno es un código con una pequeña descripción y son acotados por el Servicio de Impuestos Internos, no existen tantos giros como objetos sociales se nos ocurra, por lo tanto hay que adecuarlos. Y los objetos sociales es lo que yo describo en la escritura. Yo puedo decir, por ejemplo, que voy a vender piezas y repuestos de aviones, como les decía, pero no lo voy a usar ahora, por lo tanto queda descrito en el objeto social, pero solo voy a usar el giro de venta y compra de repuestos de bicicletas. Sí, mira, Sheila Vera nos pregunta, yo soy podóloga y trabajo a domicilio. ¿Cuál es más útil ¿Mm? para mí? Tú eres una profesional que ejerce libremente su profesión. Tienes que evaluar cuál es el objetivo de crear tu empresa, porque cuando eres una profesional, tú tributas como profesional, con boletas de honorario y en el global complementario a final de año, en abril del próximo año pagas el impuesto que corresponda o te devuelven. Pero si eres podóloga y vas a domicilio, no es necesario aún que hagas empresa. Si lo quieres hacer, fantástico. Pero ¿cuándo uno hace empresa? Cuando quiere, primero, por lo tanto, tienes que definir si es lo que quieres. Y segundo, cuando el capital es más fuerte respecto del esfuerzo personal. Por ejemplo, si eres una podóloga que tiene 5 podólogas contratadas y les pasó todos los materiales y les compró todo, entonces sí tienes que hacer empresa. Y ahí yo te recomiendo una SPA. Pero si eres tú Bárbara solita que Fierro, trabajas, hay que pensarlo disculpa. con detenimiento. A lo mejor aún no te conviene dar el salto, porque dar el salto, como vamos a ver más adelante, es comprometernos con otros, con el Estado, con las leyes. Entonces es un salto que hay que dar a conciencia. Paulina, Bárbara Fierro nos pregunta, ¿qué ocurre cuando en mi emprendimiento somos 4 personas, accionistas, trabajando? ¿Podemos utilizar el tipo de empresa SPA o sí debe ser solo un accionista al principio? No, pueden partir los accionistas que quieran. Puede ser 1 o 50. Perfecto. No más preguntas, sigamos, Paulina. Estupendo. Pasamos entonces a los permisos y patentes.
este es un bastante delicado y hay que darle su momento, porque los permisos y patentes, primero, no es un tema que vean mucho los contadores. Normalmente los ve el mismo empresario, y cuando vas a alguna oficina o hablas con algún profesional de la contabilidad, ves todo lo que tiene relación con tributos, con sueldos, con tesorería, con impuestos. Pero permisos y patentes es un tema que nadie toca mucho, pero es súper importante. Por ejemplo, si yo me estoy guardando hoy día y digo, voy a esperar a hacer un centro de evento y tanto se termine el tema de las cuarentenas y el problema y salga la vacuna, yo voy a hacer un centro de evento porque la gente va a estar ansiosa y deseosa de pasarlo bien y de salir a gastar. Perfecto. Entonces, en ese minuto, lo primero que se tienes que preguntar si en el lugar donde vas a hacer tu centro de eventos, o tu discoteca, o tu jardín infantil, o qué sé yo, tiene autorización para funcionar ese lugar. Los permisos y patentes se dan a los lugares, no se dan a las personas. Eso es importante. Por ejemplo, si quieres instalar una botillería y a pocos metros hay un jardín infantil, no te van a dar permiso para instalar la botillería. Entonces, tienes que tener mucho ojo antes de emprender, antes de hacer la escritura o a la par, averiguar con tu municipio si el negocio que tú quieres instalar necesita algún permiso, a lo mejor algún permiso del servicio de salud, a lo mejor necesitas que te vayan a visitar, o a lo mejor necesitas una patente especial. Dentro de las patentes especiales están las MEF. Las MEF son bien interesantes porque son patentes para microempresa familiar. Es una ley especial, que es una ley nacional, y hace que la obtención de la patente comercial sea mucho más fácil, mucho más simple. Bueno, no siempre en todos los casos, he tenido en algunas charlas, las personas me dicen que no es tan simple, pero yo quiero creer que todo funciona en mi país y que la MEF funciona. Por lo tanto, la MEF, ¿qué es? Es una patente para microempresa familiar, donde te ponen algunas condiciones los municipios, pero son mucho más fáciles de acceder, sin tantas condiciones. ¿Ya? Eso pasa con las patentes y los permisos. Véanlos antes de hacer la iniciación de actividades. Por eso está acá en ese tema. ¿Alguna pregunta por esto? No, Paulina, no tenemos preguntas al respecto. Perfecto. Todos ya hicieron sus permisos y le está yendo súper. Así parece. Vamos entonces. Inicio de actividades. Una vez que yo ya hice mi escritura, ¿cómo funciona eso? Yo ingreso mis datos en www.tuempresaenundia.cl, creo mi empresa, porque obviamente ya creé la clave, pude ingresar, ustedes son nativos digitales, por lo tanto les va a salir muy fácil ingresar a esa página, no como a mí que me costó un poco, no les voy a decir la edad que tengo, pero me costó. Y yo aprendí, así que todos ustedes pueden. Por lo tanto, ustedes ingresan, llenan todo el formulario y cuando llegan a la página final, en el extremo superior derecho va a salir un cuadrito con un número. Ese número ustedes lo van a imprimir y lo van a llevar a una notaría y le van a decir al notario que necesitan firmar su empresa en un día, a menos que hayan comprado un token y puedan firmar en línea. Yo no he comprado nunca un token porque la verdad es que no se justificaba en su minuto, pero si ustedes quieren comprar un token para firmar, puede ser. Y si no, se van al notario y el notario les va a cobrar entre 8.500 y 10.000 pesos la firma de la escritura, sea un socio o sean 50 socios. El costo es el mismo por la escritura, no por cada persona que firma. Y ahí, cuando ustedes, el notario, le entregue su escritura, ustedes no le van a llevar ningún documento, ¿ah? Les van a llevar solo el código que aparece en la página web al final. El notario lo que va a hacer, va a ingresar con su certificado digital, va a ingresar en línea a la misma página de ustedes y la va a autorizar. Les va a pedir su cédula de identidad en la notaría y ustedes van a tener, en ese minuto, cuando el notario firme, ustedes van a tener en sus manos el RUT de su empresa. Ahora todo es más rápido, por lo tanto, el RUT sale primero que el inicio de actividades. Antes, cuando esto se hacía todo manual, era simultáneo, inicio de actividades y obtención de RUT. Ahora el RUT lo tienes antes de hacer el inicio de actividades. Tienes tu RUT, te vas de nuevo a tu computador, te sientas en tu cama, agarras tu notebook
y te vas a la misma página de Empresa en un Día y das clic en iniciar actividades. Con tu root personal y tu clave personal, o sea, del socio o del representante legal que hayas elegido, tú puedes hacer el inicio de actividades de tu empresa. Por lo tanto, ¿por qué? Porque todavía no tienes la clave de la empresa, tienes solo la clave personal. Entonces, ingresas a www.si.cl y haces tu inicio de actividades. Ahí tienes que elegir la actividad económica, decidir si tu actividad tiene IVA o no, o elegir y dar los clics donde corresponda. Y a la par tienes que estar comprando tu certificado digital, porque en un futuro no lejano vas a tener que facturar, porque ahí vas a necesitar tu certificado digital. Después vas a tener que elegir para facturar un sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos o un sistema de mercado, donde tú pagas un abono mensual por usarlo. Tengo entendido que también hay algunos gratis. No sé qué tan buenos son, pero sé que existen. ¿Ya? Eso, ya estamos entonces iniciando actividades, tenemos root, elegimos que nosotros vamos a tener una actividad de consultoría, por lo tanto no vamos a pagar IVA. Donde prima el esfuerzo personal y no el capital, son actividades sin IVA. ¿Ya? Entonces, cuando yo hice mi iniciación de actividades, yo me casé con un compromiso. Yo firmé algo y dije, declaré juradamente, porque la iniciación de actividad es una declaración, donde yo digo que me voy a dedicar a hacer tal negocio y que voy a cumplir en el fondo con todo lo que se requiere. Por eso es importante pensar bien esto y saber que voy a tener compromisos. Cada vez el sistema ha alivianado las obligaciones de las empresas pequeñas, y eso ha sido muy bueno, ha sido de verdad un apoyo inmenso con la ley de transparencia tributaria, cambiaron muchas cosas, y es muy interesante el apoyo que le ha dado el gobierno a las micro y a las pequeñas empresas, las microempresas y pequeñas empresas. Por lo tanto, si ustedes están pensando iniciar ahora, es ideal para emprender. Yo diría que es el mejor año, dejemos la pandemia a un lado, pero es ideal para emprender dadas las condiciones actuales. Así todo, yo tengo que saber que tengo compromisos y tengo que tributar, me guste o no. A eso es lo que yo me comprometo. Cuando hago una iniciación de actividades, tenemos que entender que los tributos son los que mantienen el Estado, y finalmente el Estado somos todos nosotros. Eso yo lo aprendí en una clase de educación cívica en mi pueblo de origen, donde yo hice mi educación básica, que queda en la Araucanía, donde estoy ahora, que se llama Melipeuco. Apuesto que nadie más viene de Melipeuco, excepto yo. Entonces ahí una profesora a quien amo hasta el día de hoy me enseñó que los tributos eran importantes, porque con eso se mantenía un país, y con eso se construían escuelas y puentes. Yo sé que todos me van a decir, sí, pero también se gastan otras cosas. Sí, sí, yo lo sé, pero seamos propositivos, pues. Pensemos que todo sirve para que sea beneficioso para todos. Entonces los tributos, ¿cuándo los voy a pagar? Cuando tengo ingresos, cuando tengo utilidades. Por eso mi socio, Estado, que finalmente el Estado lo conformamos todos nosotros, porque al final todos los beneficios son idealmente para todos los que componen el país y están dentro del territorio llamado Chile. Los tributos sirven para hacer todo lo que se hace en el país. Y por eso el compromiso que ustedes toman al firmar el inicio de actividad es que van a pagar tributos. ¿Ya? La entidad que fiscaliza los tributos se llama Servicio de Impuestos Internos. Paulina, Tiene oficinas en todo el país y en todas las regiones. mira, te tengo una pregunta muy interesante que nos hace Liliana, y A es ver, ¿cuánto tiempo puede demorar todo el proceso? Desde que sacas el RUT, vas al notario y vuelves a ingresar al servicio de impuestos internos. ¿2 días? yo soy ¿Pregunta? tan optimista que yo he demorado aproximadamente 1 hora 40 minutos en hacer todo eso. Ah, buenísimo. Así que Bueno, es dice, que yo trabajo en Providencia, a la salida del Metro Pedro Valdivia, no tanto, ahí entre Belet y Padre Mariano, y tengo una notaría a una cuadra. Entonces, mi cliente sube, armamos su, su escritura, y él se va de inmediato a la notaría, firma, y ya está. Y como el certificado digital se compra a nombre
del paciente, te iba a decir, es que tengo una hija psicóloga, no, a nombre del contribuyente o del socio, a lo mejor ya lo tenemos comprado, y si lo tenemos comprado ya podemos hacer el trámite para facturar. O sea, de verdad, esto es maravilloso. Nosotros tenemos tecnología de punta para hacer empresa. De verdad anda muy rápido y funciona bien. ¿Cuáles son mis obligaciones tributarias principales? La idea no es que ustedes aprendan aquí contabilidad ni que salgan expertos tributaristas, sino que sepan dónde buscar y qué hacer. ¿Qué debo hacer entonces para cumplir con mis obligaciones tributarias? Primero, conocer el régimen tributario de tu empresa. Se tienen que enterar que no existe un solo régimen, que ustedes van a elegir el régimen que van a querer usar. Luego, llevar los registros contables que exija el régimen elegido. Y aquí entonces la pregunta de la persona que acaba de consultar, todo los registros contables y el contador, si lo necesito o no, depende del régimen tributario que yo voy a elegir. Ahí les voy a contar cuáles son los regímenes y lo vamos a conversar. Y luego, tener mucho ojo en declarar y pagar mensualmente los impuestos que corresponden en cada caso. Entonces, ¿por qué yo hablo de nuevos regímenes tributarios? Porque en febrero se aprobó la Ley de Modernización Tributaria. Esta ley, la verdad es que trae muy buenas noticias para los pequeños. Se tiene, entre los regímenes, tiene uno que se llama ProPyme Transparente 14D8. Este régimen está dirigido a microempresas, a pequeñas empresas. Y también el régimen de ProPyme General, el 14 también es muy bueno. Primero, baja la tributación de primera categoría, que es por la utilidad de las empresas, el impuesto a las ganancias, a un 25%. El primero, el ProPyme General 14D, que ya es bueno, pero requiere contabilidad completa. Necesitas contador. Y el ProPyme Transparente es un 14D número 8 que se desprende del anterior. Aquí la empresa no paga impuestos. En este sistema es maravilloso. ¿Quién paga impuestos? El socio. Por lo tanto, esta empresa, los que eligen ProPyme Transparente, no pueden las empresas estar constituidas por personas jurídicas, solo por personas naturales, porque necesita este sistema que el socio se haga cargo de los impuestos. ¿A quién le sirve, por ejemplo? Una empresa pequeña que a final de año termina su negocio y suma y resta y ganó, no sé, 2 millones de pesos. Si esa empresa pequeña estuviera en un régimen general 14A, semi-integrado, pagaría un 27% sobre eso. Pero si esa misma empresa con las mismas condiciones está en un ProPyme Transparente, eso se va directamente a la cuenta del socio, me refiero a la cuenta RUT, al RUT del socio, al RUT tributario del socio, y el RUT del socio tiene que llevarlo a su global complementario y ahí estaría exento de pago. Por lo tanto, finalmente no pagaría nada por haber ganado esos 2 millones. Me imagino que están todos súper interesados en el ProPyme Transparente. Hay muchos atentos, así que démosle. Bueno, entonces, ¿cuánto voy a necesitar contador? Esa fue la pregunta. Cuando ustedes elijan el régimen general 14A, que es contabilidad completa, o elijan ProPyme general 14D. ¿Qué pasa con el ProPyme Transparente? No es que no necesites contador. La verdad es que siempre es bueno tener los registros ordenados. Es mi profesión, además yo la amo, creo que es la mejor manera de organizar una empresa. Pero esa es mi posición personal. Lo que pasa es que el ProPyme Transparente tiene contabilidad simplificada. Eso significa que tiene un libro de ingresos y gastos. Y si ustedes son ordenados o son personas que ya tienen una profesión y pueden manejar perfectamente una cuenta, un Excel, es cosa de leer un poquito, ubicar la circular y aprender a hacer el libro que necesitan, que es uno solo, bueno, porque el Servicio de Impuestos Internos te va a entregar el libro de compra, el libro de venta, porque ahora todo se hace online. Lo único que vas a tener que llevar aparte es el libro de ingreso y gasto. Y si eres ordenado y te lo tomas en serio, perfectamente lo podría hacer cada uno. No necesitaría invertir dinero en un contador. ¿Se dieron cuenta de lo que dije? Invertir dinero, no gastar. Yo creo que tener un buen contador es una buena inversión. Eso dicen mis clientes, ¿eh? Les cuento, tengo como 300. Entonces, avancemos. Cuando yo les contaba que el régimen ProPyme Transparente
no paga impuesto con su empresa, sino que paga el socio, eso significa que vamos a caer en este cuadrito. ¿Qué es este cuadrito? Se llama tabla del global complementario. ¿Qué es esto? Es la tabla por la cual nos regimos todos los profesionales o personas que tenemos ingresos como personas en este país. Entonces, llega a final de año y sumamos todos nuestros ingresos, lo que nos paga, el sueldo que nos pagaron, el honorario que nos pagaron, los retiros de empresas que tenemos, el arriendo que cobramos por un sitio, todo se va a una bolsita que se llama global y la situamos en una de esas líneas. Entonces, ¿qué me está diciendo este global? Me dice que si yo gano hasta 8 millones, estoy exento de pago. Por lo tanto, en el fondo, ¿cuál es la idea? Que el PROPYME transparente hasta 8 millones no paga. Cuando digo 8 millones, línea final. No digo que gaste 8 millones, ni que haya vendido 8 millones. Puede que yo haya vendido 100 millones y me haya gastado 90 millones. Ahí voy a pagar por 2. Por lo tanto, si yo vendí 100 millones, me gasté 85 millones, esos 5 millones van a estar exentos de pago de impuestos de primera categoría. Esa es una de las grandes ventajas que trajo la ley de modernización tributaria. Ahora vamos a dar espacio al resto de las preguntas porque estamos llegando entonces a las 7 y vamos a hablar antes de eso de los mitos y errores. Hay muchos mitos con los que ustedes se van a encontrar o probablemente ya se encontraron en todo este devenir de empresas y de empresarios y de empresitas y emprendedores. Uno de ellos es que la gente dice que pagar IVA es muy complicado porque es muy caro. Y la verdad es que el IVA es un impuesto de traspaso. El IVA se genera y se paga cuando yo no soy consumidor final. El único que paga el IVA en nuestro país es el consumidor final, que somos todos nosotros cuando vamos, no sé, al supermercado y pagamos la boleta de supermercado, ahí pagamos el IVA. Cuando vamos, no sé, a comprar algo a una frutería, ahí pagamos IVA como consumidores finales. Pero el frutero, el que compró la fruta para venderla, y en su factura venía un IVA, ese IVA es solo un impuesto de traspaso, que es finalmente traspasado al consumidor final. Por lo tanto, los que creen que el IVA es una pérdida están equivocados porque no entienden cómo funciona y se ocupan el dinero del IVA. Por eso, un consejo para todos ustedes, los que vayan a iniciar empresa y tengan que facturar con IVA porque su negocio lo requiere, no se ocupen el dinero del IVA, guárdenlo en una cuenta separada, sean ordenados. El IVA no es de ustedes, el IVA es del Estado. Si entre las compras y ventas resulta que les quedó un remanente y no tuvieron que pagar nada al fisco, guarden ese dinero, porque todos los meses va a ser un tema el hacer el recuento del IVA, pero no porque sea un IVA, sea un impuesto de consumidor final, sino porque ustedes no se han ordenado bien. ¿Ya? Los únicos que pagan IVA es el consumidor final. Hay que tener ojo con eso. Después, la gente a veces está súper contenta porque dice, yo no pagué nada de IVA, tengo un contador súper bueno que no me hace pagar nada de IVA. Eso es raro, porque ¿saben ustedes cuándo uno no paga IVA? Cuando pierde dinero. O cuando están haciendo las cosas mal y no están haciendo todos los documentos legales como corresponde. Lo lógico es que si tu negocio va bien, debes pagar IVA, porque el IVA es la diferencia entre las compras y las ventas. Entonces, si yo vendo a un margen más alto de lo que compro, lógico que voy a tener una diferencia y voy a tener que pagar IVA. Eso es buenísimo, significa que estoy ganando dinero. Y si no estoy viendo el dinero es porque tengo un problema de control, pero no es un problema de IVA. Después, otro mito, la contabilidad no es necesaria. Yo creo que es la mejor forma de controlar un negocio. Entiendo que a veces los flujos no dan, pero como hay tanto emprendimiento, también hay muchos contadores y hay precio para todos. Vivimos en una economía de libre mercado que nos permite elegir entre un abanico inmenso de posibilidades. Búsquenlo, hay profesionales buenos. Después, si pago mucho impuesto, algo anda mal. No siempre eso es verdad.
Si pago mucho impuesto, puede ser que sí, que tenga un desorden y que, por ejemplo, no esté registrando todos los gastos. Puede ser que, como soy joven, impetuoso, se me olvida registrar las boletas y las pierdo. Por lo tanto, si ustedes pierden las boletas de los gastos de la empresa, no van a poder contabilizarlas o ingresarlas a su libro de ingresos y gastos del propio transparente y no las van a poder rebajar de los gastos. Sí, ahí hay un problema, pero en general, si pagas mucho impuesto es porque has tenido utilidad, y eso es bueno. Esa es la mentalidad que hay que tener. Luego, cosas de leyes laborales también, que hay algunos mitos, como por ejemplo, me dicen que se puede contratar a un trabajador con boleta de honorario por los 3 primeros meses. Seguramente muchos de ustedes han escuchado algo así. Eso es una aberración. O sea, están postulando que los multen y además están dejando a un trabajador sin sus cotizaciones previsionales. Eso no está bien y está penado por la ley. No se puede. Si usted contrata a un trabajador por 15 días, tiene que contratarlo. ¿Cuáles son las condiciones para contratar a un trabajador a honorarios o con sueldo y imposiciones? Imposiciones. Primero, para que sea un contrato a honorarios, tiene que ser un profesional que ejerce libremente su profesión. O sea, que no tiene un empleador, que tiene clientes. ¿Como quién? Un diseñador que tiene muchos clientes, un psicólogo, un médico, un contador, un arquitecto. Pero si yo quiero que ese arquitecto trabaje para mí en una jornada de trabajo con horario, subordinación y dependencia, entonces inmediatamente se transforma en un contrato de trabajo y se debe apegar a todas las leyes laborales. Eso es súper importante. Por lo tanto, no es cierto de que ustedes puedan tener un trabajador con horario, supervisión directa, horario y dependencia. No es verdad que lo puedan tener un horario, no lo hagan. Se están arriesgando a una tremenda multa y hacer las cosas mal. El último de los mitos que vamos a revisar es que cuando una empresa es pequeñita y, por ejemplo, no tiene reemplazo para uno de sus trabajadores, dice, no, pero yo le compro las vacaciones a mi trabajador y el trabajador quiere, necesita dinero, entonces le pago sus vacaciones. Eso está mal, también es penado por la ley. Eso no se puede hacer. Las vacaciones, la única vez que es posible pagarlas es en un finiquito. Mientras el trabajador esté trabajando en nuestra empresa, no se le pueden pagar las vacaciones. Las vacaciones se le deben dar al trabajador consensuadas, de mutuo acuerdo. ¿Ya? Y lo ideal es que no se acumulen varios periodos, porque también es penado por la ley. Tienen que darle la vacación a su gente y por eso yo los insto a emprender en serio, hacer las cosas bien y tomar esto como una guía para que puedan ustedes evitar cometer errores y hacer las cosas de la mejor manera posible. Hemos llegado al final de la presentación, así que escucho atento si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Paulina, tenemos hartas preguntas acá en nuestra sección preguntas y Vamos respuestas, entonces. así es que vamos, tenemos varias. Así que El va. internet nos acompañó, estoy feliz. Sí, afortunadamente pudimos sortear ahí, pudiste sortear, Sí. perdón, bien ese contratiempo, así es que, mira, Daniel Galeno nos pregunta, si la empresa posee mayor gasto de utilidades, ¿el IVA pagado queda acumulado? El IVA nunca se pierde, siempre se acumula. Lo que tienes que pensar es que si tienes el primer año, el segundo año más gastos que utilidades, piensa bien cómo armaste tu proyecto. Hay algunos proyectos que tienen recuperación al quinto año, pero son los menos, son los que tienen grandes inversiones. En general, los proyectos de microempresa, la recuperación es inmediata porque uno hace el proyecto para ganar dinero rápido. Es raro si está teniendo pérdidas así. Mira, tenemos otra pregunta acá, se me perdió. A ver, dice, ¿dónde aparecen las leyes para contratar personas? Es una muy buena pregunta esa. La ley del trabajo, el código laboral es fantástico. Es pequeño, hay unos compendios bastante claros e incluso con explicaciones, cosa de buscar en la librería. La ley, el código del trabajo es muy claro, ¿eh? Así que no hay mucho donde buscar. Código del trabajo la lleva.
Sí, hay una persona también que nos estaba preguntando ¿cuándo doy boleta y cuándo doy factura? ¿Cuál es la diferencia que Buena pregunta. tiene un Muy emprendimiento de buena frutos pregunta. secos? Ok. Tú tienes que dar boleta cuando la persona que te está comprando es un consumidor final. Si yo paso por tu local y digo, voy a comprar aquí las almendras que siempre llevo para mi casa, tú me tienes que dar una boleta porque yo no soy una empresa que revenda almendras. En cambio, si yo soy una empresa que me dedico a hacer postres, por ejemplo, y necesito factura porque soy un revendedor de ese insumo, en el fondo lo voy a utilizar para hacer un postre o una torta, a esa empresa tú le debes hacer factura. La boleta es solo para consumidor final, el que sale comiendo la almendra del local. Daniel Galeno nos pregunta, ¿el libro contable se puede llevar de forma electrónica? ¿Cuál libro contable? ¿A cuál se refiere? Ahí le vamos a pedir si nos puedes escribir en el chat. Y mientras vamos con otra pregunta, ya Ujú. yendo un poquito al inicio de la presentación, Ana Toro pregunta si se saca primero el root del servicio y luego se hace en la notaría. Era el orden? No se acuerda. Lo que yo les contaba era que hoy día, cuando tú haces la iniciación, perdón, la constitución de tu empresa, la escritura de tu empresa en la página web del Ministerio de Economía, www.tuempresaenundía.cl, inmediatamente cuando tú firmas en el notario ya te entrega el RUT antes de haber hecho tu iniciación de actividades. Así funciona hoy. Un espectador nos pregunta, ¿el impuesto ILA funciona parecido al IVA? Muy parecido. El ILA es un impuesto que pagan algunos comercios cuando son revendedores, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿quiénes pagan ILA? La carne, la harina, algunos licores, y tiene incluso un recuadro dentro del formulario 29, donde se paga el IVA, en donde se hace el recuento del ILA, ILA por compra, ILA por venta, ILA a pagar. Victoria nos pregunta, yo quiero iniciar mi negocio de manicure, pero por las condiciones de hoy, primero estoy vendiendo productos para manicuristas. Quiero seguir vendiendo cuando tenga mi espacio. ¿Puedo tener los dos giros bajo el mismo nombre? Y si es así, ¿cómo lo hago con el IVA? Pues, Considerando que uno es claro. trabajo manual y otro es venta. Uh-huh. El trabajo manual de manicurista, tú podrías hacerlo bajo tu RUT como manicurista y como un profesional independiente con boleta de honorarios. Y el trabajo de venta de insumos de manicure, tú podrías con eso hacer el inicio de actividades y entregar boletas. Eso sería lo lógico. Entonces tendrías dos negocios, uno en tu RUT y el otro en la empresa. Sí, Francisca Martínez también tiene una pregunta. Dice, siempre se habla de las facturas, pero ¿cómo lo hago para dar boleta a una persona natural? ¿Cómo lo hace para dar boleta a una persona natural? Es que las boletas son para las personas naturales. Efectivamente. Yo solo le debo dar factura a las empresas que lo requieran para que puedan utilizar el crédito fiscal. Las boletas son las que yo debo entregarle a todos los consumidores finales. Y pueden ser boletas hasta, bueno, se modificó la ley ahora, pero antes eran boletas impresas o electrónicas, y ahora la ley creo que lo aplazó hasta marzo, la posibilidad de que todas las personas se enrolen con boletas electrónicas. Ya es obligación a nivel país. Hasta marzo creo que nos dieron plazo, el último plazo extendido. Boletas Shei- electrónicas van a tener que ser. Sheila también pregunta, ¿la patente me puede hacerla una limitada? Eso depende de las condiciones del municipio donde ella esté. ¿Dónde está ella? Ahí le vamos a preguntar si nos puede escribir en el chat, Sheila. Por favor, ahí que nos responda mientras vamos con otra pregunta. Para la patente comercial de una consulta para asesoría en salud, ¿qué tipo de patente requiere?
esta debe ser solicitada en la municipalidad. Consultan de asesoría en salud. ¿Qué profesionales van a atender en esa consulta? Buena pregunta también, así es que si nos van a hacer, si nos pueden precisar esa información a través del chat, Claro, para poder sería, responder bien, claro, necesito sería, un poquito más de antecedentes. sí, nos responden a través del chat, no del mismo cuestionario de preguntas y respuestas, por favor. Daniel Rodríguez pregunta, ¿podría sacar la resolución sanitaria con dirección de mi departamento? Lo dudo mucho, no soy experta en resoluciones sanitarias, pero lo dudo mucho dado que los departamentos son domicilios, tienen destino de domicilio y no comercial. Por lo tanto, de verdad lo dudo mucho, a menos que a través de una patente MEF tenga una autorización especial y el municipio tenga algún acuerdo con el Ministerio de Salud. Lo dudo de verdad mucho, porque si te pones, por ejemplo, a vender empanadas, de ninguna manera te van a dar la posibilidad de hacerlo en tu departamento. Si eres un arquitecto, probablemente tengas más opciones. Pero todo eso depende del plan regulador del municipio donde ustedes estén. Sí, la persona que estaba preguntando anteriormente sobre las asesorías de salud nos dice que van a haber kinesiólogos y psicólogos. Ok. ¿Y cuál era su pregunta puntual? Sí, que sí necesita, para la patente comercial de una consulta para asesoría en salud, ¿qué tipo de patente requiere? Mm. Yo creo que si es psicólogo no va a necesitar nada con el Ministerio de Salud, solo una consulta normal, pero el kinesiólogo, a mí yo creo que podría necesitar un permiso especial del Ministerio de Salud. No sé, por las camillas, por ejemplo, o a lo mejor los baños, los lavamanos. Creo que eso debe tener alguna condición. Sería bueno que lo investigue en el Ministerio de Salud. Y la patente es una patente comercial que tiene que gestionar en el municipio y seguramente ahí también le van a hacer hincapié en el permiso del Ministerio de Salud. Sí, Sheila también pregunta, tengo un negocio, un mini market, que funciona con patente del dueño del local, pero que ya falleció. En ese caso, ¿qué me recomienda? Que regularice los trámites. Si el mini market es de ella, la patente debe estar a nombre de ella. Perfecto. ¿Es cierto que si uno despide a un trabajador sin tener todas las imposiciones al día, se le tiene que pagar el sueldo completo hasta regularizar el tema? Absolutamente verdad. Ley Bustos. Sheila Vera, si tengo una SPA, ¿puedo trabajar en mi propia empresa? Totalmente. Y se puede poner un sueldo a nivel de mercado. Esto es un ping-pong rápido, Paulina. Que yo soy muy buena. Sí, muy rápida, muy rápida. Es Sí, una broma. Manuel ahí te tira unas flores. Excelente presentación, muy clara y precisa la información. Muchas gracias. Bien. Estoy buscando más preguntas porque tenemos un montón. Hay muchos comentarios positivos acerca de tu presentación, así es que están por ahí escondidas entre las preguntas. Un espectador nos pregunta cómo y dónde se obtienen las boletas para vender. ¿Dónde y cómo se obtienen? Sería muy mala respuesta si yo le digo que las mande a hacer una imprenta y luego vaya al servicio de impuestos internos y las timbre, porque la verdad es que debería ya empezar a preocuparse de tener boletas electrónicas. Sé de muy buena fuente que el Servicio de Impuestos Internos está a punto de sacar un sistema gratuito de boletas electrónicas. Tengan un poquito de paciencia. Está, creo que por salir, dentro de los próximos días, o yo diría que mes, a lo más un mes creo yo, porque está muy a punto. Es un sistema gratuito de boletas, es muy parecido al de facturación. En lo gratuito me refiero, no lo he visto, por lo tanto desconozco qué tan fácil de usar va a ser, pero hay muchas empresas de mercado que ofrecen también el servicio de extender boletas electrónicas.
Si están apurados, van a tener que contratar algo en el mercado, y de lo contrario, esperar que el servicio saque el sistema gratuito de boletas, que está a punto, me contaron. Paulina, si vendo ropa en una tienda online, ¿cómo lo hago para dar boletas? Online, con un sistema de boletas Sistema electrónico, online, ¿cierto? sistema en línea. ¿Se parece la SPA a las limitadas o solo se diferencia en accionista? No, la verdad es que tiene bastantes diferencias. Y básicamente es que las limitadas es una empresa de personas y las SPA es una sociedad por acciones. Es una sociedad de capital, la SPA. Y la limitada es una sociedad de personas. Constanza Y yo Donoso nos diría que pregunta, la mayor diferencia está dada por la toma de decisiones. En la limitada todos tienen que estar de acuerdo, y en la SPA tú puedes tomar tus propias decisiones. ¿qué permiso patente necesito para formar una pyme que venda y haga reparto de fajitas en mi ciudad? Si quiero hacerlo en un local vacío que está a un lado de mi casa, ese local lo hicimos, pero se arrendó. Entonces, para darle algún uso, pregunta. No entendí porque te perdí en la mitad, tuve una baja de internet. Claro, dice que ella, ¿qué permiso o patente necesita para formar una pyme, perdón, que venda y haga reparto de productos de alimentos, de comida rápida, Ujú. digamos? Es que depende, si tú vas a fabricar la comida, necesitas permiso del Ministerio de Salud. Si tú solo la vas a comercializar, te tienes que encargar de quien te venda la comida tenga todas las certificaciones necesarias para que no intoxiques a nadie y todo venga en regla. Por lo tanto, depende si vas a hacer una comercializadora o vas a hacer una fabricación y comercialización, es distinto. De hecho, es mucho más fácil, es mucho más rápido en cuanto a antecedentes hacer una comercializadora en el Servicio de Impuestos Internos que hacer una empresa que fabrique comestibles. Otra pregunta. eh, Hola Paulina, tengo un centro psicopedagógico y en ella trabajan psicopedagogas, fonoaudiólogas y educación diferencial, educadoras diferenciales. Ahí, ¿qué tipo de patente se necesitaría? Está ubicado en la comuna de La Florida. Patente comercial. Vamos con otra pregunta. Estoy buscando acá, Paulina, dentro de todos los comentarios positivos que tienes, que luego te lo haremos llegar. Ah, Debería nos preguntaban postularme a también algo, por creo tu, yo, ¿verdad? claro, por tu correo electrónico. Había una estudiante de tributaria, contabilidad, que necesitaba también tener tu correo electrónico de contacto. Si nos Si puedes quieres lo decir. puedo dar. La verdad es Sí, que por supuesto. mis datos son bastante públicos porque trabajo hace tantos años en esto. Así que si te parece, los puedo dar. No lo sé, depende del anfitrión. Por supuesto. Díganos su correo. Pablina, como Pablo, pero en femenino, @phlconsultores.cl. Perfecto. Estoy buscando más preguntas. La verdad es que tenemos hartos comentarios positivos. Como bien dijiste, te podrías postular a algo, Paulina. Así es que, sí, Yesenia González pregunta, ¿cuál es la diferencia entre socios y accionistas? Principalmente que los socios pertenecen a una sociedad de personas y los accionistas a una SPA o a una sociedad anónima cerrada o abierta. La diferencia entre una cerrada o abierta es que una se transa en la bolsa y la otra no. Daniel pregunta, ¿las empresas que separan los bienes de las personas son las SPA y las limitadas? Todas, incluso la IRL. Perfecto. Un espectador Anonymous, nos pregunta, hola, ¿la microempresa familiar sirve o no sirve para emprender? Yo creo que sirve. Me han contado muy buenas experiencias. Por lo tanto, yo le diría que confíe y que vaya a su municipio e intente acceder a una patente MEF. Sí, estoy buscando otra.
Pregunta Isadora Escobar, ¿qué características deben tener las boletas? ¿Qué características deben tener las boletas? Así es. Básicamente tienen que tener la razón social de la empresa, que es el nombre jurídico, terminado en limitada, SPA o IRL, la dirección de la empresa, los datos de contacto, el membrete en general, el membrete tributario de la empresa. Y si no cumple con eso, el Servicio de Impuestos Internos no las va a timbrar. Tienen que tener un folio correlativo desde el 1 al infinito y se deben declarar mensualmente en número correlativo. Alondra Contreras nos pregunta, si hoy quiero solo un giro y en un año después agregar más, ¿puedo agregar eso en la página de tu empresa en un día? Totalmente. Se va a ahorrar modificaciones y volver a Perfecto. pagarle 10.000 pesos cada vez al notario. Rocío Lobos pregunta, ¿de qué manera el servicio de impuestos internos se financia con la empresa de uno? O si Es dependiéndolo que, del tipo de es que empresa va a ser diferente el costo a lo largo del tiempo. no, si el Servicio de Impuestos Internos no les cobra nada, el Servicio de Impuestos Internos son funcionarios públicos que los paga el Estado con el dinero que paga todos los sueldos de los funcionarios públicos. Por lo tanto, ellos no nos van a cobrar nada, nunca, jamás. Y si alguna vez les cobran, huyan, porque no sería un funcionario del servicio, lo estarían estafando. El Servicio de Impuestos Internos no se financia con ningún dinero que le cobre a usted. Lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es velar porque usted cumpla la ley. Y si encuentra que usted hizo algo mal o no cumplió con tributar como correspondía a su propia elección de categoría tributaria, entonces le va a decir, ¿sabe qué? Aquí faltó, vaya y pague este tributo, y los tributos se pagan en línea con cargo a su banco y los recauda en la Tesorería General de la República. Ellos ni siquiera tocan dinero, jamás. Vamos con la pregunta de Amelia. ¿Cuántas EIRL puedo tener? Yo creo que las que tú quieras hacer, porque las IRL tienen RUT distinto. Ahora, hacer una empresa es un compromiso, hacer dos es doble compromiso, hacer tres, no sé si vas a tener tantas ganas. Por lo tanto, hay que pensarlo bien. ¿Cuántos códigos del Servicio de Impuestos Internos puede tener una empresa limitada y una SPA? Nunca me ha pasado que me hayan faltado espacio. Por lo tanto, si voy a hacer una empresa de venta de algo, necesito un solo código. Si voy a hacer dos negocios, necesito dos líneas. Por lo tanto, no sé, nunca me he encontrado con que me falte espacio. Trabajen tranquilos. Vamos con otra pregunta, por acá la tenía. Nos pregunta una espectadora si la charla está siendo grabada. Y sí, efectivamente está siendo grabada, así que luego ya prontamente vamos a habilitar un canal ahí en YouTube. Les vamos a enviar el link a través de los correos electrónicos para que ustedes puedan repetir el contenido que Paulina hoy nos está entregando, que fue tremendamente interesante. Así que seguimos con las preguntas. Estoy buscando dentro de tantas flores, Paulina, Bueno, me esfuerzo mucho, por tienen que ahí. saber para hacer este contenido entretenido, porque cada vez que uno quiere hablar de algo serio y contable o tributario, todos huyen. Así que gracias por estar, de verdad, le agradezco que hayan escuchado la presentación. Sheila nos pregunta nuevamente, si inventé un producto, ¿cómo lo puedo patentar y cuál es el costo? Ahí tienes que ir a la INAPI y tienes que correr a la INAPI a averiguar todo lo que sea necesario, porque la INAPI también es una institución, creo que también es gubernamental y tiene sus propias condiciones, pero no creo que sea tan difícil. Yo conozco gente que ha patentado ellos mismos sus propios inventos o productos, pero tienes que recurrir a la INAPI. Googleala, INAPI se llama, y ahí vas a saber de inmediato qué necesitas para poder acudir a patentar tu negocio. Perfecto. Paulina, creo que estamos ya con todas las preguntas resueltas, ¿cierto? Así es que te vamos a dejar micrófono abierto para que nos des tus palabras de despedida. ¿Qué les recomiendas a los futuros emprendedores, a quienes ya tienen un emprendimiento también, se incentiva a que se formalice el negocio acá en Chile? ¿Qué te parece?
¿Cómo, perdón? ¿Se incentiva la formalización de los negocios acá en Chile en general? Sí, fíjate que yo diría que participo del ecosistema emprendedor hace varios años ya, y yo diría que sí, cada vez más, pero se incentiva a hacer negocios y a formalizarse, pero a nadie le cuentan mucho cuáles son los riesgos, cuáles son los compromisos que adquieren cuando hacen su iniciación de actividades. Por eso creo que la libertad que tuve también para hacer esta presentación es muy buena, porque es la verdad. Yo les quise contar la parte entretenida y la parte no tan entretenida, para que sepan también en dónde se están metiendo en el fondo, y que si lo hacen, lo hagan en serio, lo hagan pensando en formalizar, pero sabiendo que están adquiriendo compromisos, y que si bien es cierto, las empresas son fáciles de hacer, pero la idea es que permanezcan en el tiempo y generen recursos. Esa es la idea, y generar riqueza. Las empresas se hacen para eso, para generar riqueza. Así que adelante, denle con ganas. Y cualquier consulta que tengan, escríbanme. Si no les contesto de inmediato, denme tiempito. Yo contesto siempre todos mis correos, pero a veces pasa que son tantos que uno demora un poquito. Así que paciencia. Muchas gracias, Y nada, gracias por escuchar. Es un tema árido lo que acabamos de conversar, así es que se hayan quedado sus logros. De verdad les agradezco muchísimo que hayan estado escuchando.